Hola, buen día. Ahora vamos a realizar un ejercicio de aplicación de consola en C#. El ejercicio es el siguiente. Dadas las horas trabajadas de una persona y el valor por hora, calcular su salario e imprimirlo. Con este ejercicio lo que buscamos es mejorar el conocimiento en definición de variables, captura de datos, conversión de datos y uso de operadores. Para este ejercicio lo que vamos a necesitar es que el usuario nos brinde dos valores. Una son las horas trabajadas, ¿ya? Y la otra es el valor que se le paga al trabajador por cada hora. Con ello vamos a poder calcular el salario que se le va a pagar. Bien, lo primero es pues definir las variables que vamos a necesitar para capturar esos datos, como son el salario y el valor de la hora que se trabajó. Entonces vamos a partir de que los valores que nos van a brindar los usuarios van a ser de tipo entero. Entonces vamos a definir que esas variables van a ser de tipo entero. Una variable va a ser para capturar la cantidad de horas que el trabajador ha devengado. Vamos a igualar de una vez estas variables a 0, y otra variable va a ser para capturar el costo o cuánto se le paga al trabajador por cada una de las horas. Entonces le vamos a poner costo hora igual 0, y vamos a utilizar otra variable donde se va a definir cuánto es el total del salario que se le va a pagar al trabajador. Bien, entonces para poder capturar esos datos, primero le vamos a mostrar al usuario, un mensaje con el comando console.writeline, y le vamos a mostrar un mensaje donde diga de qué se trata este ejercicio que vamos a realizar. Entonces le vamos a realizar calcular el salario a pagar. Luego le vamos a mostrar otro mensaje donde le vamos a pedir que nos brinde lo que son los datos. El primer dato que vamos a pedir es la cantidad de horas. Ingrese la cantidad de horas. Y luego vamos a leer ese dato que el usuario nos ha ingresado y lo vamos a almacenar en la variable que corresponde, que en este caso es la variable horas. Entonces vamos a igualar esa variable, pero con la particularidad de que esa variable es de tipo entero, entonces solo acepta datos de tipo entero. Entonces para ello vamos a utilizar una conversión de datos, ¿ya? Convert. Como va a ser a entero que vamos a realizar la conversión, podemos utilizar el twin32. Vamos a capturar lo que vamos a leer con el console.readline, o sea, vamos a leer un dato desde la consola, desde una línea de consola. Entonces console.readline. Entonces lo que estamos haciendo en esta línea, de código, es que a la variable horas le estamos igualando, o sea, le estamos asignando, ¿ya? Lo que el usuario ingrese en una línea de la consola. Pero como esta variable que se llama horas es de tipo entero, entonces tenemos que convertir el dato a entero, porque todo dato que nos da el usuario por medio de la consola es predeterminadamente un carácter o un tipo string. Entonces antes de guardarle en esa variable que es de tipo entero, hay que hacer esta conversión. Y lo mismo vamos a hacer con el siguiente dato. Primero le vamos a decir que ingrese a lo que corresponde ahora, que son cuánto cuesta o cuánto es el valor de cada hora que se le va a pagar. Ingrese el costo por o el valor de la hora.
cerramos con paréntesis, con punto y coma, y ahora vamos a almacenar en una variable esa conversión del dato. De la misma forma como lo hicimos con la variable de horas, vamos a hacerlo con la variable, y allí nos está sugiriendo la línea de código del Visual Studio. ¿Ya? Entonces, en la variable cost hora, que se refiere al costo de hora, vamos a almacenar lo que el usuario nos ingrese por consola, por la línea de consola. Y de igual forma como lo hicimos con las horas, vamos a convertir ese dato a tipo entero, a int32. Bien, entonces ya teniendo los dos datos que necesitamos para poder hacer el cálculo de el salario que se le va a pagar a ese empleado, entonces vamos a proceder a hacer ese cálculo. Se va a almacenar en la variable salario que definimos al principio. Entonces, si tenemos el dato de cuántas horas se trabajó y cuánto se le va a pagar por cada hora, entonces lo único que necesitamos es multiplicar el costo de esa hora por las horas trabajadas. Entonces, o al revés, horas por cost hora, y ya vamos a tener en la variable salarios el total de cuánto le vamos a cancelar, ¿verdad? Cuánto le vamos a pagar por las horas trabajadas. Y entonces lo único que nos queda es mostrar ese dato, pero con un console.writeline, pero le vamos a mostrar el dato y con un mensaje al principio. Entonces le vamos a poner el total a pagar es, vamos a dejar un espacio ahí para que se vea bien, y con el más concatenamos el valor de salarios, que es la variable que en este caso contiene el cálculo del salario. Bien, y entonces al final de todo pues vamos a ponerle un console.readline para que nos pause allí la ejecución y podamos ver el resultado tranquilamente. Bien, vamos a ejecutar la aplicación para ver el resultado. Bien, ya tenemos allí la ejecución, la ventana donde se ha ejecutado nuestro proyecto, y nos muestra primero, como lo especificamos en el código, el mensaje de calcular el salario a pagar, y luego nos manda otro mensaje donde nos pide que ingresemos la cantidad de horas. Supongamos que han sido 43 horas, y luego nos pide el valor de la hora, o sea cuánto se va a pagar por cada hora. Le vamos a poner unos 25. Entonces hace el cálculo y nos va a mostrar el resultado. Primero un mensaje donde diga el total a pagar es, y luego el resultado, que es la variable salario. Bien, entonces resumiendo aquí el código, hemos definido tres variables de tipo entero, mostramos un mensaje para decirle de qué se trata esta aplicación o este proyecto, y luego le mostramos otro mensaje donde le pedimos la cantidad de hora, convertimos el valor que ingrese por console.write, o sea por la línea de la consola, y lo almacenamos en la variable hora, que es una variable de tipo entero. Luego hacemos lo mismo con el costo por hora, y luego en la variable salarios guardamos el resultado de multiplicar cuántas horas trabajó por el costo que equivale cada hora. Entonces allí tenemos ya el total de cuánto se le va a pagar a ese empleado. Le mostramos ese resultado y le ponemos un console.writeline para poder hacer que la ventana nos pause para poder ver el resultado. En la descripción les quedará el enlace para que puedan descargar este código.